importar, elaborar y distribuir vino, ¿no? Importar vinos de otras partes del mundo, elaborar vino y aparte distribuirlo en México a nivel nacional. Por eso está aquí mi querido amigo Diego Rodero, que representa todo lo que es las tiendas de La Castellana. Entonces platícame, Diego, en números, a todo lo que te dedicas, ¿qué haces para motivar la venta, ¿no? Y hacer que la industria del vino mexicano haya crecido hoy por hoy como está? Ha sido de los grandes pioneros desde hace muchos años. Yo creo que más que números es la historia y es el tiempo que le debemos a los que llegaron antes. La realidad es que, digo, en el caso de mi padre, que realmente se considera uno de los, bueno, yo lo considero uno de los pioneros en la industria en México, y muchas otras personas que llegaron antes y le apostaron a la categoría y le apostaron a definir a la industria del vino de mesa como una de las categorías que iban a ser ganadoras en nuestro mercado, ¿no? Entonces... ¿Eso hace cuántos años fue? ¿Cuándo fue esa visión? Pues mi padre llegó a México hace 58 años, casi 59, y en esa época pues había una producción interesante de vino mexicano, pero lo que consideraríamos una época donde pues, Querétaro era una zona que estaba muy desarrollada, Parras hacía cosas interesantes, había empresas como Domecq que hacían cosas que realmente fueron pioneras, pero en esa época era de alguna manera limitada la industria del vino en México, ¿no? Entonces, el trabajo posterior ha sido yo creo que un trabajo trabajo en equipo de muchos jugadores, como productores, como Montechanic, ¿no? Por ejemplo, hablando de personas que yo admiro o de empresas que yo digo, pues realmente le apostaron, ¿no? Y importadores, distribuidores, productores. Entonces, ha sido un trabajo, a mí cuando me dicen lo que yo he hecho por la industria, pues realmente es poner mi granito de arena, pero es trabajar en conjunto con mucha gente que han hecho cosas impresionantes. Sí, no, pero dinos cómo, o sea, realmente, a ver, Diego, tú elaboras vino mexicano también. Yo empecé, ¿no?, con ¿no? algunos proyectos de elaboración, digo, no son míos porque yo no tengo ningún tipo de infraestructura propia, ni tampoco de la empresa. Yo no tengo viñedos propios, pero lo que hice fue juntarme con amigos y con productores que quisieran llevar los proyectos más allá. Entonces, una de las razones por las que yo empecé en el tema de la producción y en la elaboración fue para entender un poco más lo que significaba producir y las dificultades de producir, porque mucha gente, yo creo que somos muy, de alguna manera, arrogantes de opinar sobre un vino, de decir si nos gusta o no, digo, que se vale y está bien. El gusto, es una cosa del gusto, ¿no? Pero creo que te sensibiliza mucho y te ayuda mucho a entender lo que es la dificultad de entender la climatología de una región, lo que es cosechar a ciertas horas de la madrugada, que haya una enfermedad en el viñedo, que la climatología te juegue en contra, que no puedas controlar la fermentación porque no tienes el equipo necesario. Esa es una gran problemática, ¿no? Empiezas una añada y después resulta que a la añada siguiente ya no puedes tener vino. Por el clima. Por muchas razones, y yo creo que ese es uno de los grandes retos para la industria vitivinícola en México, que tenemos retos propios de la historia y de la evolución de la industria en México que pues, son realidades, ¿no? En cuestión de tecnología, en cuestión de recursos, en cuestión de viñedo, y son cosas a las que nos tenemos que enfrentar y tenemos que hacer lo que podamos hacer, lo mejor que podamos hacer con lo que tenemos. ¿Tus retos a nivel de distribución? Es buena pregunta. Yo creo que hay muchos en cuestión de las condiciones propias de nuestro país, en cuestiones de tráfico, de seguridad, de implicaciones, de mercado, de gente que estamos en la industria y que queremos hacer lo mejor que podamos, y muchos no tenemos quizá los conocimientos o el entendimiento de cómo funciona la industria. Hay mucha gente con muy buenas intenciones, pero que quizá no entiende muy bien cómo funciona a nivel de distribución la categoría. Y para nosotros siempre es construir. La realidad es que es construir, es traer propuestas al mercado, es apoyar las propuestas que hay, es apoyarnos los unos a los otros. En temas de vino mexicano es colaborar lo más que podemos en términos de producción,
de distribución, de apoyar los proyectos que existen. Sí, por apoyar... más chiquita, apoyar sobre todo, bueno, apoyar a todos y los proyectos chiquitos. Te tengo una pregunta que me hacen muchísimo, que es, está la sensación, ¿no? Está el clima de que el vino mexicano es costoso, que es caro. Entonces me gustaría que nos platicaras hay varios porqués, ¿no? En general luego el vino mexicano puede llegar a ser bastante más costoso que el mismo que es importado, ¿no? Yo creo que hay varias formas de ver ese tema. Una es, yo le recomiendo a la gente que no compare. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos una naturaleza y una realidad distinta. O sea, yo no puedo comparar una región con otra o una bodega con otra. Pues ¿por qué? Porque tenemos momentos históricos y tenemos condiciones y variables que son distintas. Entonces, si llega alguien y me dice, ¿por qué esta botella es más cara que un crianza de Rioja que me gusta mucho? Yo, bueno, pues entonces si quieres un Rioja, pues cómprate un Rioja. Si quieres un vino mexicano, consigue un vino mexicano. O sea, no compares. También hay realidades. También hay oferta y demanda. Hay un tema de viñedo, hay un tema de tecnología, de economías de escala que tenemos que meter en la ecuación. Entonces, lo que sí creo que es un reto es que hay proyectos que sí le han invertido más en viñedo, le han invertido más en tecnología, que han apostado por bajar un poquito sus precios con tal de ser competitivos. Y yo creo que con el tiempo, estos proyectos que hoy llamamos costosos, va a llegar un momento que se van a hacer más competitivos. Y creo que eso es muy bueno. O sea, luego yo platico, ¿no? A ver, que muchos de los insumos para la elaboración del vino son importados. Entonces está el corcho, está la botella misma, a veces las etiquetas también, que vienen de Estados Unidos, ¿no? La parte del diseño, la parte, por supuesto, lo que bien dices, no está el volumen para hacer esta economía a escala, ¿no? Entonces también creo que son factores que pueden influir en el tema de los costos del vino mexicano. Por supuesto, y hay que trabajar, otra vez, hay que trabajar con lo que hay y hay que apoyar. Muchas veces también se vale decir, ok, estoy dispuesto a pagar un poquito más por apoyar esta propuesta. Y creo ¿no? que lo hacemos. Creo que hoy los mexicanos apoyamos y lo hacemos, el consumo. Y también hay veces que dices, oye, la verdad es que es exagerado el sobrecosto, entonces pues voy a recurrir a este recurso, ¿no? Y también se vale. Claro que sí. Ay, muchísimas gracias, Al Diego. contrario. Diego Rodero, Ada Sticker, estás aquí en Gin TV, que es tu mejor aliado.